En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Primer jueves del año 2025 y nuevamente estamos junto a ustedes para acompañarles, informarles y entretenerles, en definitiva, en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y vamos a iniciar este año, como siempre, con muchas esperanzas, con mucho optimismo. Celebramos el 31 de diciembre, yo creo que todos disfrutamos, pero la vida sigue igual, estimados auditores. Así que hay que seguir trabajando, algunos estarán de vacaciones, pero nosotros aquí en la radio estamos para acompañarles y comentar noticias, sucesos, hechos políticos o históricos, etcétera, etcétera. Y como siempre, iniciamos este año con mi gran amigo y colega radial, Carlos Flores. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y feliz año, porque no nos hemos visto, y también feliz año a todos nuestros fieles y leales auditores. Carlos, Bueno, muy buenas tardes en este primer jueves del año 2025. Efectivamente, deseamos un feliz año nuevo a todos nuestros auditores, a los fieles seguidores de Revelando de los días jueves. Muy feliz año, Juan Enrique. Bueno, nuestros deseos y mis deseos son que este año sea un año de prosperidad, de solución de problemas, de buena salud, de armonía en el país y iniciamos este 2025 con mucho optimismo. Sabemos que van a ocurrir muchas cosas, ¿ya? Enero va a ser un año muy noticioso también, así que estamos muy contentos de iniciar este año nuevo y acompañándolos a ustedes los días jueves de 18 a 19 horas. Aprovecho, Juan Enrique, de saludar a quienes hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores, a vuestros lugares donde están regresando del trabajo o en su periodo de descanso. Agradezco a los técnicos don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Así que hacemos extensivo a todo el personal de Radio Portales y también le transmitimos nuestro deseo de feliz año a toda la dotación de Radio Portales, la primera de Chile. por supuesto, estimado Carlos, yo adhiero también a este saludo a todos nuestros auditores, a los integrantes de la radio ancla de la quinta región, Radio Portales de Valparaíso. Oye, Carlos, y fíjate que nosotros tenemos el privilegio de inaugurar la temporada 2025 de nuestro programa Revelando, ¿ah? Es una cosa importante porque este año, estimados auditores, estaremos cumpliendo 10 años de existencia, el programa Revelando, que está aquí, como decía al inicio, para ustedes, para acompañarles, para informarles, para entretenerles. Carlos, ¿con qué seguimos? Bueno, nosotros tenemos como en forma tradicional, Juan Enrique, y también queremos partir el año de la misma forma, que es, ¿no es cierto?,
el homenaje que nosotros hacemos en nuestro programa a los mártires de Carabineros, quienes han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Ellos son los que nos cuidan, los que nos protegen, los que hacen que en lo posible eh, la ciudad esté con buenos niveles de seguridad. Sabemos que en este minuto estamos en un problema muy grande de seguridad y por eso que aún más se ha dado las funciones, el esfuerzo que hace Carabineros para mantener nuestra seguridad. Y quiero nombrarlo, Juan Enrique, ¿ya? A aquellos carabineros que en cumplimiento de su deber fallecieron en las fechas entre el 1 y 2 de enero de diferentes años. Y me refiero, por ejemplo, al carabinero Pedro Faúndez, falleció el año 1934, ¿ah? Falleció por golpes dados por un delincuente. Al carabinero Pedro Ojeda Álvarez, que también falleció por golpes dados por un indígena en la zona de Osorno. El carabinero don Gregorio Urín Salazar, eh, herido a bala por un funcionario accidentalmente y que falleció el año 1948. Al cabo Luis Alberto Victoriano, falleció un día 2 de enero de 1952 por una herida a bala. También al carabinero don Heriberto Molina Espinosa, quien falleció por una asfixia por inmersión. El cabo Luis Artemio Castillo falleció el año 1959 herido a bala por un delincuente. El carabinero Sergio Méndez Lagos falleció el año 1964 herido a bala por un funcionario de carabineros en forma accidental. El carabinero Joel Bravo Garrido, quien falleció al caer de su motocicleta el año 1964. Eh, el carabinero don José Hernández Castillo, que falleció, mire, por una explosión de fuegos artificiales el año 1971. El cabo primero Hernández, Rolando Hernán Pérez González, falleció el año 1977 al estrellarse el vehículo donde viajaba. Y el cabo segundo, don Jorge Andrés Carrasco Martínez, falleció el año 1988 herido a bala por otro funcionario. Y finalmente, ¿no es cierto? Quiero nombrar los dos últimos. El cabo segundo, don Germán Espinosa Elgueta, falleció el año 2001 herido a bala por un delincuente. Y el cabo primero, don Carlos Mella Candia, falleció por inmersión al ser arrastrado por las olas del mar. Así que esos son un homenaje que nosotros hacemos a aquellas personas, a aquellos carabineros que fallecieron en cumplimiento de su deber. Y hacemos extensivo, ¿no es cierto?, este homenaje a todos los carabineros de Chile, ¿ya? Los que en este momento se encuentran en condición de retiro, como también aquellos que están cumpliendo su deber en servicio activo y que están protegiéndonos día a día. Juan Enrique. Claro, Carlos, estimados auditores, hay que estar junto a Carabineros de Chile y hacer extensivo este saludo a las familias que apoyan y sustentan la labor desde sus hogares para que los carabineros, mujeres y hombres, puedan estar al servicio de usted, asegurándonos seguridad y, en definitiva, tranquilidad y paz. Quiero hacer presente que en un día como hoy, 2 de enero, fallecieron 125 mártires de carabineros cumpliendo el deber de servicio a la patria. Carlos, antes de terminar este saludo a los mártires, quiero agregar un pequeño homenaje también a una auditora que partió el año 2024, que lamentablemente falleció, una persona mayor, doña María Saldías Collado, ciudadana de Peña Blanca, y que siempre nos escuchaba
Y bueno, quiero hacer este reconocimiento también y aprovechar de saludar a todos nuestros fieles auditores. Oye, Carlos, hay un tema que creo que deberíamos de tocar porque me parece que hay un cambio que se está produciendo ya para las festividades de Año Nuevo. Y me refiero a esto de los fuegos artificiales o fuegos de artificio. Y por otra parte, el cambio a un espectáculo, un show con los drones. Creo que vamos por eso, yo estoy por el cambio. No sé qué opinas tú, pero yo vi parte del show que hubo en Iquique con drones y creo que realmente fue muy bueno, fantástico. Entiendo que en China también hacen unas celebraciones extraordinariamente potentes con miles de drones. Entonces, por el beneficio también de eliminar el ruido y la contaminación acústica que afecta a humanos y animales, me parece un buen cambio. No sé cómo lo ves tú. Es hermoso los fuegos artificios, pero creo que sería importante ya ir considerando el cambio, ¿no, Carlos? Bueno, mira, la verdad es que llevamos tantos años disfrutando de los fuegos artificiales, ya yo creo que ha sido una tradición. Sin embargo, nosotros no podemos negarnos al avance tecnológico. ¿Ah? Efectivamente, en la actualidad se están realizando acciones de diversión muy equivalentes a los fuegos artificiales que son a través del uso de drones. ¿Ya? Y yo creo que las redes sociales, nuestros auditores podrán haber apreciado lo que se hizo precisamente en Iquique. ¿M? Y además me llamó mucho la atención algo muy hermoso que ellos generaron a través de los diferentes colores que generaban los drones en el espacio, generaron la figura de Arturo Prat. Qué hermoso me pareció, ¿ah? Y también qué gesto más noble, ya, de que en esa ciudad, ¿no es cierto?, donde hay tanto arraigo con la Armada y con las glorias de navales, y que apareciera esta figura de Arturo Prat, que es un ejemplo para Chile, que me llamó mucho la atención, lo encontré fantástico. Y bueno, efectivamente, Juan Enrique, yo creo que nosotros tenemos que ir avanzando a través de la tecnología, de tal manera que nuestras acciones vayan en beneficio, digamos, de no alterar situaciones como del medio ambiente, la generación de basura, la generación de ruidos molestos o a veces complicados, pero obviamente yo creo que es importante que lugares como Valparaíso y Ña del Mar mantengan tradiciones de este tipo. ¿M? Se ha mantenido durante mucho tiempo y en la medida que se pueda ir mejorando con la tecnología, mucho mejor. Bueno, aquí ustedes ven, estimados auditores, tenemos una diferencia de opiniones, pero la gracia es que aquí en Chile, estimados auditores, hay libertad de opinión. Yo voy por el show de Año Nuevo con elementos que no causen conmoción, como son los fuegos de artificio, y mi estimado amigo Carlos, él va por mantener la tradición de los fuegos artificiales. Veremos qué es lo que resuelve la autoridad, porque finalmente las autoridades comunales son las que resuelven. Oye, y mencionar también a No Limache. es que, no es que yo esté a favor de los fuegos artificiales, lo que quiero decir es que uno debe mantener las tradiciones de celebración. Pero bueno, eso es. Bueno, oye, pero yo quería mencionar que en Limache también se utilizaron drones para celebrar el inicio del año 2025, así que felicitaciones para la comuna de Los Tomates, a los limachinos. Continuaremos avanzando con nuestro programa, estimados auditores, y con Carlos siempre pensamos que es interesante e importante entregar una editorial y en esta oportunidad con un mensaje para que Chile vaya por un mejor camino en busca de un mejor pasar. Y creo que avanzar hacia un mejor porvenir no es fácil, pero es tarea de todos. Y además esto no es gratis, esto requiere eh, mucho esfuerzo. Y algunos pueden pensar que no es así, otros pueden creer que el Estado, el Papa Fisco, es el responsable de proveernos de servicios y cubrir nuestras necesidades. Por eso que en esta oportunidad queremos hablar sobre el esfuerzo
como motor del desarrollo de un país. Y quiero partir brevemente indicando que no hay duda, creo yo, que el esfuerzo humano es el eje central en el desarrollo eh, social, cultural, económico, póngale usted el título que quiera, pero el desarrollo integral de cualquier país. Y creo también que esto lleva aparejado dedicación, perseverancia, compromiso, para que así nosotros, los ciudadanos, podamos superar todo lo que nos presenta el destino y alcanzar objetivos que a veces pueden ser complejos, difíciles, pero son posibles. Y creo que por eso este es un buen tema para motivarnos a iniciar el año 2025. Carlos. Bueno, efectivamente, eh, el carácter principal de este tema de editorial tiene que ver con la cultura de un país, ¿ya? Y que tiene que ver también con la concepción de la libertad. Eh, eh, un país tiene que desarrollarse en la medida de que sus ciudadanos realicen un mayor esfuerzo. ¿M? Y por eso que tiene que ver con la libertad, porque en la medida que el ser humano tiene libertad para poder surgir, para poder buscar la forma de encontrar sus sueños, de alcanzar sus metas, de progresar, de crecer, ello conlleva dedicación, esfuerzo, perseverancia, pero tiene que ser, digamos, con un beneficio que vaya en bien de las personas. Es el mejor incentivo para ir haciendo innovación, para que la gente vaya empezando cómo puede aportar al bienestar del resto, ¿ya? Con inventos, con creatividad, con trabajo, con esfuerzo, ¿ya? Y esto se contrapone, ¿no es cierto?, a una cultura que tiene que ver con el asistencialismo, de que todo se espera de parte del Estado, ya que las iniciativas nazcan del Estado, que la propiedad sea del Estado, que el Estado sea el único impulsor del desarrollo. Yo creo que el esfuerzo y la cultura del esfuerzo tiene que ver, y usted lo puede observar eh, en el mundo, en todos los países donde predomina la libertad, donde predomina la libertad de emprendimiento, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de crear riquezas y la libertad que se hace respecto al respeto por la propiedad privada son aquellos que permiten un mayor impulso por parte de esa sociedad, porque son las personas las que tienen que generar las riquezas, son las personas que tienen que disfrutar de ese esfuerzo, son las personas que pueden usufructuar de los bienes que han adquirido provenientes de su esfuerzo. Cuando se da mayor libertad a las personas para emprender, para impulsar, para crear riqueza, los países tienen un desarrollo más acelerado y normalmente, ¿no es cierto?, están en el ámbito de los países desarrollados. Juan Enrique. Quiero agregar también, Carlos, la relevancia de lo que es el esfuerzo colectivo, ¿ah? Porque a veces cuando la gente nos está escuchando dice, es mi esfuerzo. Sí, pero se suma al de todos los ciudadanos y eso es muy relevante que tenga un buen norte, un buen objetivo y como dice bien Carlos, sea coherente con todos los principios que nos rigen, particularmente con la libertad. Y quiero destacar ejemplos porque hay países en el mundo, Carlos, que han logrado esto, pero en forma muy clara. Puedo citar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Japón también, países que quedaron destruidos y son hoy día potencias. ¿Por qué? Por el esfuerzo colectivo y también por el esfuerzo que tienen en ampliar el conocimiento de la gente, innovación tecnológica. Es un cúmulo de temas y asuntos que se confabulan, que se reúnen para sacar un país adelante con el esfuerzo colectivo. Hay otros países, podemos citar también Singapur, ¿no es cierto? Corea del Sur. Bueno, hay muchos que han logrado salir de la nada. Y nuestro país, hay que recordar que en la década de
del 80, entre el 80 y el 90, ahí hay como 10 años de maravilla. Nuestro país creció y se desarrolló, pero en forma muy vertiginosa, con el esfuerzo de todos nosotros, y eso se ha estancado. Y ahora vimos hoy día el resultado del IMASEC, el índice del crecimiento de la economía, 2,1% del mes de noviembre. Bajo, pues, estimado auditor. Los países para desarrollarse, para alcanzar plenitud, tienen que crecer a un ritmo sobre el 5%. Chile lo hizo entre el 85 y el 95 aproximadamente. Crecimos a más del 7%. Años que crecimos al 10% y al 12%. Y hoy en día tenemos un magro 2 punto algo, ¿no? Así que ese es el llamado para iniciar con fuerza este año 2025, estimados auditores, con esfuerzo, con dedicación y con trabajo para sacar a Chile adelante. Carlos, ¿quieres cerrar el tema o pasamos a... Eh, Mira, la verdad, solo terminar diciendo que cuando pensamos en el esfuerzo, estamos pensando, ¿no es cierto?, en cómo cada persona con su fuerza individual puede apoyar el crecimiento del país. Eh, para poder tener mayor libertad y mayor posibilidad de disfrutar de los esfuerzos de las personas, tiene que existir o tiene que ser un país con menores regulaciones, no tan con muchas regulaciones ni con mucha permisología del Estado. Ese es básicamente uno de los principios. Pero es efectivamente, yo diría que es un elemento fundamental para el desarrollo de un país. El esfuerzo de cada persona en crecer por sí mismo, beneficiarse a sí mismo y también con ello beneficiar al resto de la sociedad con la que convive. Bueno, dejamos hasta aquí este tema del esfuerzo y motor del desarrollo. Y creo que la palabra esfuerzo es el puente para nuestro próximo tema, que es el deporte, porque vimos el esfuerzo de nuestros tenistas iniciando su campaña 2025 en Australia, y en Australia no sé, bueno, sí me parece que en Australia, ¿no? En Brisbane, Sí, exactamente. en Brisbane. Brisbane, claro, con la participación de Alejandro Tavilo, que lamentablemente perdió, pero Nicolás Jarry ha avanzado hasta los cuartos de final. Así que el deporte, Carlos, esa es tu pasión. Bueno, mire, en realidad es maravilloso partir el año con buenas noticias. ¿Ah? Y el tenis, que nos tiene acostumbrados, a tener buenas noticias, a tener un desempeño brillante, a representarnos de muy buena forma ante el mundo. Y efectivamente, la participación de Nicolás Jarry en el torneo de Brisbane, en Australia, ¿ya? Que en la primera ronda venció al tenista Mauricio Navone de Argentina 7-5 y 7-6, y después venció al francés Benjamin Bonzi eh, con 6-2 y 6-3 y pasó a los cuartos de finales, ¿ya? Donde hoy día, ¿no es cierto?, se enfrentaba a Jiri Lareka de la República Checa o Chequia, como se le dice actualmente. Esperamos que nuestros tenistas, ¿no es cierto?, comiencen bien el año, que tengan un buen rendimiento y puedan mejorar sus posiciones en el ranking. Sabemos los dos principales, Nicolás Jarry y Tavilo, que son nuestros principales tenistas, y que puedan continuar también con el apoyo de Tomás, Cristian Garini y Tomás Barrios, que también van un poco más atrás, pero que pueden mejorar mucho su rendimiento. Así que estamos partiendo bien el año, Juan Enrique, ¿no? A nosotros que nos gusta el deporte. Próximamente, nosotros se iniciarán los torneos de Campeonato Nacional de Fútbol, que estamos tan interesados en conocer cómo le va a ir a nuestro equipo Deportes Limache. Pero también vienen varios eventos deportivos durante el año, ¿cierto, Juan Enrique? Oye, yo quiero destacar muy brevemente que Chile va a ser sede nuevamente de eventos deportivos de categoría mundial, como es el Mundial de Fútbol Sub-20, que se va a jugar acá entre septiembre y octubre. Y también seremos sede de los Juegos para Panamericanos Juveniles en noviembre de este año. Así que tenemos
actividad deportiva y también, como decías tú, eventos importantes en nuestro Chile. Y quiero cerrar este primer bloque, Carlos, precisamente haciendo un recuerdo a alguien que estuvo muy ligado al deporte y que falleció precisamente en un día como hoy, 2 de enero, y me refiero a don Julio Martínez Prádanos, el más conocido JM, un gran comentarista, un gran conversador. Los que tuvimos oportunidad de conocerlo, de verlo en televisión tantos años, lo recordamos con nostalgia, porque él marcó una pauta muy particular en el comentarista deportivo. Y con esto, estimados auditores, cerramos nuestra primera parte y vamos a nuestro tradicional corte musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, en nuestro primer programa del año 2025 y como siempre con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Y siguiendo nuestra tradición, cosa que le gusta mucho a Carlos, las tradiciones, a mí también, eh, fue un tema al que escucharon ustedes, un tema muy romántico y con un doble sentido que lo hemos escogido porque su compositor e intérprete, don Leopoldo Dante Tevez, más conocido como Leo Dan, lamentablemente falleció el día de ayer a los 82 años de edad. Te he prometido un lindo tema de la década del 60, del amor, consistente el verso que tiene. Me gusta mucho este recuerdo, Carlos. Sí, bueno, don Leopoldo Dante Tevez, cuyo nombre artístico Leo Dan, ¿no es cierto?, nació en una localidad que se llama Estación Atamisqui, que queda en la provincia de Santiago del Estero. ¿Mm? Y la canción es muy hermosa porque es como lo que le dice un hombre a una mujer que aparentemente eh, lo dejó. ¿Mm? Así que le dice, ¿no es cierto?, te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Así que, bueno, este cantante fue muy popular, ¿ah? En la antigüedad, en la década del 60, 70, pero se mantuvo vigente durante mucho tiempo. ¿Mm? Incluso hasta ahora, todavía hacía importantes shows en distintas partes de Estados Unidos y América Latina. Falleció en Miami, así que es una lamentable pérdida para el mundo artístico. Y bueno, nos deja en realidad un legado, y ese legado es musical, con grandes recuerdos, y Te he prometido es uno de los más importantes y hermosas, hermosas canciones que tenía. Así que lamentamos, damos las condolencias a su familia, pero impulsamos a nuestros auditores a escuchar, a haber disfrutado esta canción, digamos, y a escuchar las canciones de Leo Dan, que son muy hermosas. Carlos, estimados auditores, yo quiero hacer aquí nuevamente un puente con el tema que estuvimos conversando en la primera parte de nuestro programa, el esfuerzo. Y aquí también vemos una persona que con mucho esfuerzo llegó a ser lo que es o lo que fue, porque ya falleció, ¿no es cierto? Leo Dan. Él nació de una familia humilde, según lo que dicen los antecedentes, en un pueblo pequeño de origen gaucho. Y su acercamiento a la música fue desde muy temprana edad. Aprendió a tocar algunos instrumentos, la armónica, la flauta, después la guitarra y posteriormente a la composición. Era bastante tímido en sus inicios, pero con su esfuerzo logró llegar al pináculo de lo que puede pretender un artista, de ser conocido y que sus canciones y sus creaciones sean
reconocidas internacionalmente. Así que nuestro saludo, nuestro afecto, nuestras condolencias a la familia, a todos los fans de Leo Dan y a ustedes, estimados auditores, no dejen de escuchar temas que son del pasado, pero son muy profundos de este cantautor argentino, Leo Dan, que nos dejó el día de ayer. Bueno, hay que continuar, la fiesta debe seguir, hay una frase muy típica por ahí, y vamos entonces a hablar un poquito de una noticia positiva. Muy brevemente quiero mencionarla, porque creo que es importante al inicio del año hacerlo con positivismo, con optimismo, con esperanza. Y leí hace unos días por ahí una noticia que en nuestro país, en Chile, se está instalando la cámara digital más grande del mundo para observar, escudriñar e investigar el cielo, el mundo exterior. Y esto sucede, estimados auditores, en un observatorio que está en el Cerro Pachón, en la región de Coquimbo. Es un observatorio en construcción, lleva, no sé, 8 o 10 años y este año inicia su servicio escudriñando y mirando hacia el cosmos. Yo lo creo que es una excelente noticia y sobre todo para los científicos porque permite conocer más de lo que es nuestro universo. ¿No te parece, Carlos? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos una situación geográfica privilegiada para la observación del universo y sobre todo en el norte chico. Y en este caso eh, estamos viendo algo que es la incorporación de mucha tecnología, porque además permite sacar millones de fotografías en un lapsus permanente que permite ir determinando cualquier cambio que se produzca de posiciones de algún astro y que va a entregar mucha información que antes era muy complicado hacerlo. Así que estamos contentos de que Chile siga siendo un líder mundial en observación astronómica y que esté entregando importantes datos, avances e investigaciones de la ciencia espacial al mundo. Así que eso es una muy buena noticia y que cada día que la tecnología avance, nosotros siempre vamos a ser protagonistas en este ámbito de la investigación del universo. Me parece muy importante que esto suceda en nuestro país. Buena noticia, noticia positiva. Y pasemos ahora entonces a hablar un poco de noticias internacionales. Oye, Carlos, estimados auditores, la violencia lamentablemente, aunque entramos en un nuevo año, lo recibimos con mucha esperanza, con mucho optimismo, la violencia sigue campeando en nuestro país. Vemos que continúan los crímenes, asesinatos, y lamentablemente esto en el ámbito internacional es lo mismo. En Estados Unidos, Nueva Orleans, hubo 15 personas muertas y decenas de heridos por un conductor que hizo un acto de terrorismo, diría yo, embistiendo a un grupo que estaba celebrando el Año Nuevo. Pero de esta forma quiero también encauzarnos en lo que es el ámbito internacional. Este año se producen varios cambios de gobierno y además elecciones de nuevos gobiernos en Bolivia, en Canadá. Van a asumir próximamente el día 10, debiera, el nuevo gobierno en Venezuela, en Estados Unidos posteriormente. ¿Cómo ves tú estos eventos? Partamos por Venezuela, que yo creo que es anecdótico lo que va a suceder, porque dudo que Nicolás Maduro vaya a hacer entrega del poder a Edmundo González, que fue el ganador reconocido internacionalmente en las últimas elecciones presidenciales del año pasado y que debería asumir ahora el 10 de enero. ¿Cómo lo ves tú, Carlos, Venezuela? Bueno, yo diría que estamos viendo épocas muy entretenidas desde el punto de vista de las noticias que ocurren. Y también, digamos, muy interesantes respecto al devenir mundial, porque se ha hablado respecto de quién va a asumir la presidencia de Venezuela.
si será Nicolás Maduro el dictador criminal o puede ser Edmundo González, que fue eh, elegido por votación popular. Eh, y esto está muy encadenado también, porque 10 días después va a subir la presidencia don Donald Trump, ¿m? Que efectivamente tiene una posición bastante crítica respecto de la dictadura y la tiranía de Venezuela. ¿M? Por lo tanto, hay muchas cosas que tienen que ocurrir. Vamos a ver qué significa la presión internacional que ha estado ejerciendo el mundo sobre el gobierno de Nicolás Maduro, para ver qué es lo que puede ocurrir. La verdad es que son cosas impredecibles, pero bueno, en este momento, si todo ocurre como parece que ocurrirá, Nicolás Maduro asumirá otro periodo, ¿m? De gobierno, a no ser que ocurran situaciones muy particulares. Así que es muy noticioso, el mes de enero es muy noticioso, Juan Enrique, y efectivamente se mantiene todavía latente la crisis en el sector de Medio Oriente, ¿no es cierto? Sobre todo en Siria, donde hay muchos actores que están participando en esa crisis, que son como Turquía, como están los rebeldes del norte de Siria, que son los kurdos, eh, las, los, las pandillas radicales, ¿no es cierto?, islámicas, que están también en varias partes del territorio sirio, ¿no es cierto?, todos los que están alrededor, como Irán, Arabia Saudita, Israel, ¿no es cierto? Israel que aprovechó de extender su zona de seguridad en el sector de las alturas del Golán. Eh, También es una incógnita saber cuál es el gobierno o quién tomará el control de ese territorio sirio, porque el líder, ¿no es cierto?, de HTS, ¿no es cierto?, la organización que tomó, ¿no es cierto?, la delantera en derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, ha mostrado cierta prudencia en sus declaraciones. ¿Ya? Incluso ha dicho cosas como que es partidario del libre mercado. ¿Ya? Cosa muy extraña porque efectivamente no se contrapone mucho eso con, ¿no es cierto?, los gobiernos de carácter islámico. Así que está muy interesante. En el resto del mundo se mantiene la crisis de Rusia y Ucrania, ¿ah? Con diferentes, de repente aparecen informaciones donde dan con mucho, con muchas derrotas o muchos impactos en Rusia, pero también en otros momentos aparecen como ciertas ofensivas. No me parece a mí tan claro como está ocurriendo allá en ese conflicto. Efectivamente, quién está superando al otro. ¿M? Pero aparentemente no se ve un término rápido. Ahora, en este caso también existe, no sé, una gran duda. ¿Cuál va a ser la actitud de la principal potencia cuando suma Donald Trump? Bueno, oye, retomando lo que decías de Rusia y Ucrania, esta guerra que ya va para los 3 años, si no me equivoco. Otra noticia que también afecta a Europa, que se cortó el suministro de gas de Rusia que pasaba a través de Ucrania. Curiosamente, se mantuvo durante todo este periodo de guerra. Pero hoy eso ya no es así. La Comunidad Europea dice que no le va a afectar. Recordemos que en Europa estamos en invierno y veremos cómo se desarrolla esa particular situación. Y volviendo a las expectativas que mencionabas tú de lo que va a pasar con Donald Trump, yo siempre soy positivo. No, él habla mucho, pero de ahí a ejecutar todo lo que dice, yo creo que es difícil. Pero hay una cosa curiosa, una cosa media anecdótica, porque el enfoque de él es América primero. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Entonces yo me pregunto, estimados auditores, y te pregunto a ti, Carlos, nosotros estamos incluidos porque nosotros también somos América. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué piensas tú, Carlos? Bueno, eso es algo que se ha discutido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los estadounidenses se han arrogado, ¿ah?, la representación con el nombre de América. ¿M?
Y tal vez es por la dificultad que tienen ellos en el idioma inglés de darle un gentilicio. ¿Ah? Nosotros nos resulta fácil decir estadounidenses, pero para ellos es complicado, entonces se nombraron América, cosa que es un error grave, porque América somos todos. ¿Ah? Así que, de todas maneras, yo creo que él, en forma muy clara, cuando dice América primero, se está refiriendo en realidad a Estados Unidos. Eh, Bueno, Donald Trump, en todo caso, Juan Enrique, es una persona que eh, generalmente cumple lo que dice. ¿M? Pero también es una persona que es un artista en cuanto a la negociación. Por lo tanto, él parte tomando acciones antes de negociar. Y generalmente antes de negociar, él tiene como una particular forma de hacerlo, que es lanzar ciertas amenazas primero. ¿Ah? Cosa que cuando llegue el momento de la negociación puede encontrar al oponente, y yo diría de alguna manera desconcertado, incluso en algunos casos hasta temeroso. Oye, Lo que da sí, siempre lo el que- primer golpe él, entonces ya tiene, como dices tú, a su contrincante o a su persona que es adversario lo tiene medio complicado a tratando de claro. aguantar y soportar el primer golpe. Buen enfoque, Carlos. Y además una de las cosas que más utiliza precisamente es la incertidumbre. ¿Ya? Él genera incertidumbre, ¿ah? En sus declaraciones. Entonces las personas cuando no tienen no tienen una posición muy clara de cómo enfrentarlo. Así que es una cosa. Pero también, Juan Enrique, yo quería recordar, ¿no es cierto? Traer como recuerdo que se cumplen 65 años de la Revolución Cubana. Y efectivamente, bueno, ahí todos sabemos que tomó el control don Fidel Castro, que posteriormente le dio el poder a su hermano, ¿no es cierto?, antes de fallecer, y que ahora está el señor Díaz Canel. ¿M? Pero en el último tiempo se ha visto la demostración más clara y evidente del fracaso del socialismo en un gobierno, y en este caso Cuba. En este momento la situación cubana es bastante complicada porque tiene problemas eh, alimentarios, tiene problemas de su función, de su funcionamiento institucional, tiene problemas de sus recursos, eh, tiene una una gran emigración Cuba. ¿M? Recordemos que hace aproximadamente 10 años tenía más de 12 millones de habitantes y ahora está alrededor de los 8 y tantos. O sea, y no porque la gente haya fallecido, no, sino que porque ha buscado otros lugares ya. Y la gente, y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, lo que hablábamos en un principio, Juan Enrique, de que en un país gobernado por el socialismo como Cuba, el esfuerzo personal no sirve de nada, no sirve para nada. ¿M? ¿Por qué? Porque se busca un sistema donde es el Estado el que estima, considera, ajusta, indica qué es lo que debe recibir cada persona, no importando su esfuerzo, su origen, su pueblo. Esa es la inhumana igualdad, la inhumana igualdad. Entonces ahí tenemos nosotros un ejemplo, pero absolutamente claro, ¿ah? Eh, muy diáfano de cómo fracasa el socialismo en los países. Eh, Cuba es el país, ¿no es cierto?, que se mantiene con el socialismo puro, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y no ha desarrollado ningún bienestar, al contrario. La situación del pueblo cubano ha ido deteriorándose cada día más y se mantiene, yo diría que por el estricto y fuerte control policial que tiene el gobierno de Cuba sobre sus ciudadanos. Oye, Carlos, estimado auditores, sin duda que la situación de Cuba es apremiante y aflige bueno, a los habitantes de Cuba, y yo diría a la gran mayoría, por los que están en el poder son una minoría, una élite, que además viven muy bien en comparación al resto de los ciudadanos. Lo que mencionabas tú, que el país está disminuyendo también porque la tasa de natalidad no es solo la migración,
ha bajado considerablemente porque no tienen dónde vivir, pues. Hay tres, cuatro familias o cuatro generaciones viviendo en una misma propiedad, porque además el país no ha crecido en cuanto a vivienda. La economía está en el suelo, tienen problemas energéticos, apagones a cada rato. Entonces, el futuro de este país caribeño es incierto y en declive. Yo no veo que haya una solución mientras no se produzca una revuelta firme, pero el pueblo cubano está subyugado a esta dictadura de los Castro y ahora, bueno, de los descendientes y de los testaferros de esta casta política que en la década del 60 se hizo del poder, llamando a la revolución, incluso a la revolución en toda América Latina. Y creo que está archidemostrado, y por eso quisimos comentarlos con Carlos, que no llegó a ningún destino. Esta forma de gobierno comunista que prohíbe, que restringe, que quita libertades, no puede llegar a ningún puerto seguro. Triste, pero así es. Carlos, creo que nos quedan unos minutos para ver algún tema nacional. Y las expectativas económicas son importantes siempre. Partimos, en nuestro bloque anterior mencioné que el IMASEC de noviembre del año pasado fue del 2,1%. No es suficiente, 2,1% digo, perdón, no es suficiente, pero bueno, es un punto de partida, esperanzador quizás. Pongámosles el esfuerzo para ir creciendo más y también mencionar, no sé, cosas que siguen sucediendo en nuestro gobierno. Se pretendió financiar 700 millones de dólares para el presupuesto de este año con la repatriación de fondos con un interés y algún perdonazo. Y resulta que de los 700 millones de dólares se recaudaron solo 40. O sea, partimos el inicio económico para el presupuesto de la nación, estimados auditores, ya con un déficit de 600 y tantos millones de dólares por ineficiencia, bueno, del gobierno de turno que está tratando de gestionar la economía erradamente y con el apoyo del Congreso que permitió que esto sucediera, aprobando el presupuesto 2025. Carlos. Bueno, la verdad es que aquí significa que mantenemos un adjetivo, digamos, que se puede mantener en este nuevo tema que estamos hablando, la expectativa económica de Chile, y que es la palabra fracaso, ¿no? Yo creo que este gobierno ha fracasado estrepitosamente. No hay ningún índice económico ni social que represente un avance. ¿Sí? El 2,1 de crecimiento yo creo que se debe a la capacidad instalada, que es lo que resta, porque ni siquiera llega a cubrir el aumento demográfico. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, yo diría que lo que se requiere son un cambio de shock. Eh, que, eh, 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 yo diría que hay una forma de verlo como lo que está ocurriendo en Argentina, porque la verdad es que ya se sobrepasó el valor del millón de empleados públicos, ¿ya? Que es un desangre permanente del Estado y que lo estamos pagando todos nosotros con los impuestos y como obviamente la gente va aumentando reajustes, sueldos, beneficios, bonos, ya no alcanza la plata. Y además el ejemplo que tú diste, Juan Enrique, de que todos los cálculos que han hecho solamente con la repatriación de fondos, con lo que se pretendía recaudar por el aumento de impuesto al lujo, que no se recaudó ni el 10% de lo que se pretendía, significa que el sistema de cálculo, el Ministerio de Hacienda, que siempre el Ministerio de Hacienda ha sido el ministerio más prestigioso de cada gobierno, ha fracasado completamente en sus cálculos. Falta plata. Incluso vi hace pocos días el anuncio del personal de salud que está en alerta porque hay sueldos que están impagos y posibilidades de que no se pague los sueldos. Esa es una crisis tremenda y los desafíos que enfrenta Chile son inmensos. Hay que ver un problema con los impuestos, con el presupuesto, con el desarrollo. Es tremendo, diría yo. ¿Ah? Bueno, Enrique. Bueno,
Sin duda que las expectativas, según lo que menciona Carlos, no son muy halagüeñas. Y también yo quiero agregar aquí el tema de la seguridad o la inseguridad, que en el fondo es un impuesto negativo al crecimiento y a la inversión extranjera. Así que bueno, estamos entre más o menos nomás, estimados auditores. Esperemos que estemos equivocados y el desarrollo de 2025 nos muestre cifras positivas. Y con esto damos término a nuestro primer programa de Revelando del 2025, agradeciendo como siempre su leal sintonía. Carlos. Bueno, este año vienen cambios políticos, así que siempre hay esperanzas de cambio. El esfuerzo personal es importante para el desarrollo del país. La sociedad civil es importante para enfrentar los grandes desafíos y las crisis. Nosotros debemos hacerlo y Chile está en condiciones de poder recuperarse. Solo se necesita que haya personas en el ámbito político que decidan hacer esos cambios, decidan hacer esos avances. Chile tiene todas las condiciones económicas, sociales y humanas para desarrollarse y ser un país del primer mundo. Así que tenemos esa esperanza y esperemos que el esfuerzo de cada uno de todos nosotros nos lleve a un mejor país. Señores auditores, muy buenas tardes. Ok, muchas gracias, Carlos. Señores auditores, será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, pero recuerde usted, Revelando es de lunes a viernes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.